Bueno, pues un año más en la sede de nuestros amigos de Afneos y nos encontramos con varios de los integrantes, de los miembros de esta asociación Estepeña, porque se ha celebrado la pasada semana, pasado día 26 de octubre, el Día Mundial del Daño Cerebral, el día 29 el Día Mundial del Ictus, y ante esa celebración ellos han ofertado toda una serie de actividades que hemos podido disfrutar en Estepa, actividades con el trasfondo educativo y de concienciación, por supuesto, como no podía ser de otra manera, al igual que esperamos que sea este espacio televisivo, audiovisual, que vamos a preparar un año más con ellos. Hemos trabajado de manera continuada, prestando nuestras colaboraciones de Winnet Media con esta asociación Estepeña, y este año pues hemos tenido a bien, nos invitaron a citarnos ya a posteriori, para hacer un pequeño resumen, para valorar cómo ha sido esta semana repleta de actividades, pero para conocer también otras muchas cosas del presente y del futuro de esta asociación. Antonio Rodríguez Mateos, compañero Javi, ojo también, que tenemos duplicidad en los nombres de nuestros invitados, y Juan Antonio Romero. Muchas gracias a los tres por citaros con nosotros en vuestra sede, y comenzamos con Antonio Rodríguez, que ya es un habitual de este medio televisivo. Antonio. Bueno, alguna que otra vez nos vemos, sí, es verdad. Bueno, Antonio, celebración importante para la asociación Afneos, y tú como persona integrante, como voluntario, como persona integrante de esta asociación, habéis planteado un año más muchas actividades con muchísimo cariño, os han llevado incluso a otras localidades de nuestro entorno. Sí, señor. Y entiendo que con ese objetivo de educar, de concienciar a la gente sobre esta enfermedad, que es una realidad. Exacto, sí, eso es de lo que se trata. Nosotros siempre cuando actuamos o hablamos con la gente, hablamos con los distintos grupos, los pueblos donde nos desplazamos, casi siempre le decimos previamente. Lo que pretendemos es informar, prevenir, para no tener que lamentar. Pues de eso se trataba en realidad todas las actuaciones que hemos tenido en esta semana. Que han sido muchas y variadas. Han sido varias, sí. Y como afortunadamente formamos casi 150 personas las que forman parte ya como socios de Afneos, pues hay gente que se presta para muchísimas cosas. Claro, el grupo de voluntariado es casi el más numeroso en todo eso. Yo formo parte del grupo del voluntariado y me encargo de algunos programillas para todo en realidad relacionado con lo que es información y lo que es determinado tipo de actuación en el sentido de activar la mente, o sea, hacer ejercicio. Mi condición de maestro sigue todavía por ahí, en el fondo, y prácticamente pues desarrollo todo eso, además de ayudar en otras colaboraciones, pero fundamentalmente en eso. Esa aula del conocimiento, esa aula por tu vocación como profesor y tu empleo como profesor toda tu vida, te ha llevado en esta ocasión a Herrera, y me comentabas que además tu intención es acercarse a otras localidades de nuestra comarca para realizar esa pequeña charla, esa pequeña conferencia que tuvo lugar en Herrera. Dentro de esta semana de actividades os desplazaste hasta Herrera el pasado lunes. Sí, así fue. Y allí en Herrera hemos llevado el programa que se llama Mejor Informado, que lo hemos dado también aquí en Estepa, que creo que también estuvisteis vosotros por allí. Y como resulta que la asociación nuestra es comarcal, pues pretendemos establecer los lazos con toda la comarca, sabiendo además que en muchísimas de ellas hay personas afectadas que no saben a quién acudir. Y entonces pues nosotros establecemos como un pequeño puente para que por lo menos sean más llevadero esa carga. De esta pasada semana, Antonio, han sido diversas actividades. Afneos sigue trabajando todo el año, por supuesto. Os vimos hace muy poquito con un stand o con ese puesto de libros en el mercado que hubo en el Cerro, y siempre aprovecháis esas opciones para dar visibilidad, porque qué importante es un mercado de este tipo, que vienen muchos visitantes de la comarca, para que os conozcan, ¿no? No me sorprende demasiado, pero me sorprende un poquito, tal vez solo un poquito, que haya gente todavía que no os conozca, ¿no? Sí, así es. Aunque cada vez son más las que, uy, Afneos, y la verdad que es que nos queda sorprendido ver que tanta gente llega y quieren colaborar, con lo que sea, con lo mínimo, con lo que pueda, bien sea económicamente o bien decir, si queréis, yo para cualquier cosa me ofrezco. Curioso que continuamente a nosotros eso nos congratula, efectivamente. Y después hay también otra que por lo que sea pues no quieren todavía enfrentarse a estas situaciones, cuando sabemos que dependiendo de la edad pues lo tenemos a lo mejor un poquito más cerca. Este tipo de formación y de información respecto a esta
respecto al ictus y al daño cerebral, que es muy importante. Y, Antonio, ¿crees, amigo, que habrá que asentar precisamente esa política continuista de ir informando y de abrir un poquito ese radio, ¿no?, de acción por vuestra parte? Sí, ¿no? así, exactamente. Al principio nos costaba trabajo salir así hacia afuera y todo eso, porque claro, somos una asociación relativamente corta y nueva. Entonces, claro, para eso se necesita una infraestructura buena y desplazamiento y todo. Pero poco a poco, y viendo que se prestan muchísima gente a colaborar, pues nosotros mismos nos hemos animado a seguir extendiendo esto a otros pueblos. Y la verdad, ese programa de Mejor Informado les viene muy bien a la gente. Si quieres doy un detalle, un esquema del asunto, si te parece. Me parece estupendo. Es el momento, porque sé que tienes otros programas entre manos. Sí. Me gustaría ir interactuando con vosotros a la vez y que luego retomemos contigo para hablar de lo que es el futuro, de lo que tenéis entre manos. Pero me parece muy bien que hagamos una pequeña sinopsis, si te parece, de... NRDC. En realidad, ese programa de Mejor Informado, como he dicho antes, que se trata de visibilizar y de ver a la gente, que es algo que lo tenemos desgraciadamente hoy con un porcentaje elevado. Se habla incluso que 1 de cada 6 personas mayores de edad, pues puede ser que quede afectado del ictus. Y entonces nosotros lo que hablamos un poco es qué hacer a la hora de enfrentarnos a esa situación. Sabemos que hay una parte que es la parte sanitaria, que es la parte hospitalaria, que en esa ahí no podemos intervenir para nada, que esa es la parte que informamos un poco en qué consiste el ictus y demás. Y luego hay otra parte post-hospitalaria, que es la cuestión de los recursos, de la autonomía y demás, y de cómo actuar y cómo ayudar en esas cuestiones. Por cierto, tenemos aquí a mi amigo y tocayo Antonio Rodríguez Mateos también, que por cierto el DNI no lo tendremos igual, ¿no? No, de momento no, afortunadamente. Bien, que él puede incluso ver tu fase hospitalaria, es decir, cuando tú te enfrentaste a eso, ¿tú sabías realmente que te estaba dando el ictus? Yo la verdad es que lo pensé, lo intuí, porque prácticamente se me paralizó el lado izquierdo y la boca se me fue hacia abajo. Y ya, claro, ya empezó el protocolo, me fui directamente al ambulatorio y ya empezó todo eso. Ambulatorio, hospital, observación y luego lo siguiente. Fue rápido, ¿no? Fue rápido, la verdad es que fue rápido. Antonio, ¿cuándo fue esto? ¿Cuándo te ocurrió? El 25 de septiembre, a las 7 de la tarde. Esto es que no avisa. Yo estaba súper tranquilo, se me quedó el lado paralizado. Me levanté como pude y automáticamente me caí sin fuerza. Me levanté, me fui, avisé a mi mujer al ambulatorio y gracias a Dios el protocolo fue muy rápido. Ambulancia, hospital, una semanita y a casa. Fisio y poco más, y hasta hoy. Antonio, ¿tú eres una persona que hacías deporte, que tenía una alimentación sana o normal? La verdad es que llevaba 2 años que no hacía prácticamente nada. Antes era de hacer mucho deporte, pero era trabajar, trabajar y trabajar. Y ya me he dado cuenta que no, que hay que dedicarte un tiempo a ti, porque es que si no... Y la alimentación sana es relativa. Hay de todo. Y ya tenemos también una edad, es que se unta todo. Pero era por poner en valor o por poner sobre la mesa que pueda afectar a cualquier persona en cualquier edad y casi con cualquier condición física. Sí, lógico. Es lo que acaba de decir Antonio. La prevención es primordial. Si no haces deporte y si no te cuidas, pues te lo encuentras, seguro. Es que lo estás buscando, tú solito. Pero bueno, a partir de ahora vamos a intentar cambiar. ¿Y cómo es tu día a día? Ha cambiado muchísimo, entiendo. Sí. Pero bueno, piensa mucho, tienes tiempo para pensar y cuando ya esto esté medio que, pues hay que hacer algunos cambios, lógico. ¿Tú conocías a AFNEOS antes, esta asociación estepeña, antes de que te ocurriese a ti tu...? La conocía, pero es lo que te acabo de decir, es que no tengo tiempo. Ahora sí te voy a dedicar también más tiempo. Porque desde el primer día se portaron lo que necesites, aquí estamos, pero desde el primer día, con la familia, conmigo mismo, importantísimo. Dentro de la situación, pues hay un poquitito de esa suerte, ¿no? De que estén ellos aquí en Estepa, en tu pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. Además, te digo también una cosa, yo me considero muy afortunado, que no me sale la palabra,
Porque hay gente que esto, dentro de la gravedad, como me decían a mí, es lo menos grave. Y que tengamos la asociación aquí, esto es, pues ya ves, al ladito, y además al ladito de casa. Ya. Pues nada, pues mucho trabajo, entiendo, por delante, Sí, pero sí, que sí. haya mejoría, Sí, sí. y sobre todo que seamos felices, que yo siempre me ha llamado mucho la atención cuando nos hemos citado con ellos, que hay que buscar esa felicidad en el usuario. Y positividad. Eso principal. Muy bien. Bueno, Antonio, pasamos a Antonio Rodríguez Mateos 1, casualidad también. Antonio, Vale. qué importante es estar, sobre todo dar ese apoyo, ¿no? Esa parte Sí. que a veces falta, por supuesto, cualquier tipo de institución médica, cualquier tipo de servicio médico, pues da el servicio lo mejor que puede, dentro de sus posibilidades, que por cierto, no sé si ha mejorado la situación en Osuna, que es nuestro hospital de cabecera, nuestro hospital más cercano, si ha mejorado algo o si seguimos igual, luchando porque nos preste los servicios que tenemos que tener en nuestra zona. Ahí estamos, sí, ahí estamos en ese asunto y en principio no hay cambios importantes. Promesa, pero ahí estamos a ver si podemos conseguir lo que tenemos previsto, que esa unidad actúe para que cuanto antes se ponga en marcha y dé los consejos y dé las orientaciones oportunas, que como habéis visto en él es clave y que ahora como estaba a como está, que sepan la gente que puede haber cambio, que no se queda ahí, que puede haber cambio. Entonces es necesario ese optimismo, esa positividad que digo que es fundamental en el Claro, La depresión, la ansiedad es de lo más malo que hay muchas veces, incluso más que en la alimentación. Si tú te deprimes, si tú te vienes abajo, es muy difícil que haya recuperación. Eso lo saben nuestras neuronas. Neuroplasticidad, como tanto se habla. Vamos a hablar un poquito con Juan Antonio Romero. Te paso la cachufa. Muchas gracias. Juan Antonio, bienvenido. Yo quería preguntaros, pues, por supuesto, para empezar a conocer, digamos, vuestras fuentes de ingresos, digamos que pues los ingresos, los gastos que tenéis, lo que hay que poner encima de la mesa, creo, en primer lugar, es recordar los servicios que prestáis, que como una asociación estáis ofreciendo un servicio a los usuarios que tal vez sería algo que tendría que depender de la administración. Por supuesto, en el 100% de los casos. Por supuesto que esto tendría que ser un servicio un poquito el micro más, de las diferentes administraciones. Lo que pasa es que ya que ellos no son capaces de ofrecerlo, lo que necesitamos es que nos den recursos económicos para que nosotros podamos hacerlo. Y en eso entramos nosotros. Ten en cuenta que nosotros tenemos un asistente social, tenemos una psicóloga y tenemos un fisio. Eso tiene un costo y, lógicamente, los recursos hay que buscarlos. Estamos hablando, Juan Antonio, perdón que te interrumpa, de 3 profesionales. 3 profesionales. Que cubrís vosotros esa... Exactamente. Nosotros tenemos que contratarla, nosotros damos el servicio, las contratamos por un tiempo determinado porque no tenemos recursos económicos para tenerlas más tiempo y, lógicamente, eso tiene un costo y ese dinero hay que buscarlo. ¿Y cuáles son vuestras fuentes de ingresos? Pues las fuentes de ingresos son muy sencillas. Tenemos que buscar de las administraciones y de los entes privados, de las administraciones. Arneo venía, ten en cuenta que yo llevo en Arneo 3 años. Arneo venía percibiendo a través de Fandase, que es la Asociación Andaluza de Daño Cerebral, unas cantidades de subvenciones de la Junta de Andalucía que ella las repartía, y hemos pasado en 3 años de 27.000 euros a 12.000 euros, que es lo que nos han concedido para el año 2026. O sea, una reducción drástica. Nos hemos encontrado que el año pasado la Diputación Provincial de Sevilla lanzó una línea de subvenciones directas a las asociaciones sin ánimo de lucro. El año pasado ya presentamos un programa de 3.000 y pico euros y este año ya nos han aprobado 2 programas por un valor de 16.700 euros. Bueno, ya tenemos ahí dos ingresos. Pero, aparte de eso, después tenemos la cuota de socios, tenemos una asignación anual de la Hermandad de los Remedios a través de su obra social, tenemos donaciones y, sobre todo, tenemos el voluntariado, los eventos que hacen el voluntariado, por ejemplo, el libro solidario y la venta de lotería,
y con todos esos ingresos pues vamos intentando cuadrar el presupuesto de cada año. Pero habrá que hacer mucho malabarismo. Mucho malabarismo y buscar dinero, lógicamente. Porque ten en cuenta que las profesionales, por ejemplo, para el año 2026 estoy elaborando un presupuesto que se puede acercar a los 45.000 euros. Los profesionales se llevan el 90%. El resto lo destinamos a funcionamiento normal de la asociación y a la renovación y compra de aparatos. Sobre todo entiendo que de gimnasia, pero también para ortopédicos. Ten en cuenta que nosotros tenemos un parque de aparatos ortopédicos, cama articular, grúa y todo ese tema, que eso lo ponemos gratuitamente al servicio de los afectados y sus familiares. Entonces, tenemos que ir cuadrando, por eso cuando se dice la asociación se tiene que ir saliendo de Estepa, pero hay que tener mucho cuidado porque para todo eso se necesita dinero y hay que tener mucho cuidado. Claro, porque ahora lo que es importante es, por supuesto, contar con los profesionales adecuados, es vital, y luego además estáis supliendo también pues material de este tipo que es necesario. Pero claro, si ya hoy en día entiendo que hay muchísimo, nosotros estamos grabando aquí arriba porque había pues, posible tratamiento a usuarios y pueden llegar personas en cualquier momento, por eso no hemos venido a esta otra sala y no en vuestra sede, en la planta de abajo aquí en estas instalaciones en la calle Vinagre. Quiero decir que ya hay una atención muy completa y compleja a muchos usuarios. Si abrimos ese espectro de actuación, pues habría que subir tal vez en el número de profesionales. O ampliar los contratos que ahora mismo lo tienen de horas determinadas a la semana. Entonces hay que ir cuadrando porque los ingresos son lo que son y el ejercicio que nos falle, uno de los ingresos que tenemos previsto, pues tenemos dificultades. El número de socios, quiero reflejar el apoyo del pueblo de Estepa y comarca a la asociación. Ahora tenemos sobre 170 socios, que no está mal, teniendo en cuenta que la única asociación a nivel de Andalucía que se encuentra en zona rural es ANNEO, las demás están todas en capitales de provincia, que eso deberían de tenerlo las administraciones en cuenta porque somos una asociación de ámbito rural. No estamos en una capital donde se pueden captar más posibilidades de ingresos. Y, en fin, incidís mucho en ese aspecto, claro. Como no podía ser de otra manera. Claro. ¿No? Es que sin apoyo económico es imposible realizar lo que uno pretende que la asociación haga. Y sobre todo, yo hago un llamamiento muy importante que es al voluntariado. Porque esto está claro, por mucho dinero que ingrese la asociación, si no hay voluntarios, esto se acaba. Eso está clarísimo. ¿Cómo podemos, cualquier usuario que vea estas imágenes, cómo puede prestarse como voluntario o hacerse socio? Ponerse inmediatamente en contacto con la asistente social y le dan toda la información que necesite para llevarlo a cabo. O sea, no hay es muy sencillo. Es muy sencillo. Y estáis en la sede de la calle Vinagre en Estepa y tenéis un teléfono que está apareciendo en este momento en pantalla. Y en cuanto a los proyectos, que es lo que nosotros, el proyecto que tenemos, porque ahora mismo la fisio la tenemos en otras instalaciones, que es de estos niños enfermos, no en muy buenas condiciones, y entonces nosotros lo que queremos en las instalaciones de abajo hacer un centro de rehabilitación integral, en la que esté una consulta de la asistente social, la consulta de la neuropsicóloga y la consulta de la fisio. Lógicamente ese proyecto tiene un costo de 27.000 euros y hemos empezado ya a buscar los dineros de donaciones de entes que se están prestando a colaborar y apoyar el proyecto. En fin, y de momento ahí estamos. Pues hay que hacer, como decíamos, ¿no? Hace un ratito, Juan Antonio, mucho malabarismo, ¿no? Para que cuadren las cifras. Mucho malabarismo porque por eso algunas veces hay que frenar
algunas ideas del grupo de aquí de la asociación, porque todo lo que sea ampliar el abanico, pues resulta que hay que buscar más dinero, y entonces los dineros son los que son. Para eso están siempre los contables o la persona encargada de administración, para cortar un poquito alas. Tengo que decir, eso no se gasta, eso sí se gasta, eso no se puede hacer. Y en eso estamos, pero en principio esa es la idea que tenemos. Pues pásale el micrófono a Antonio Rodríguez. Yo quería preguntarte, porque estamos hablando de los servicios que presta y de un fisio, por ejemplo, ¿a qué nivel de importancia tiene para ti el poder trabajar con un fisio aquí Importantísimo. A mi casa llega, van a casa y me enseñan una serie de ejercicios que me van desarrollando lo que es el músculo. Es lento, pero sin eso yo creo que no se podría... Que trabajar la psicomotricidad, ¿no? Sí. Y empezando pues de inicio, de principio, como con un niño pequeño, entiendo, para recuperar. Todo nuevo. El dedo mueve, te pone ejercicios con fichitas para que también el cerebro piense, y es súper importante. Al principio lo ves una cosa muy fácil, pero que va, cuesta. ¿Y cuántas sesiones recibes a la semana? ¿Cuántas? En un principio una, porque según parece está atorado, hay mucho trabajo, pero que viene bien. Poquito a poco. Claro. Esto no tiene... Muy importante, yo lo veo súper importante. Bueno, estamos exponiendo lo que es la realidad del día a día. Creo que es muy importante, Antonio, el reflejar lo que es la actualidad, lo que es el día a día, el que la gente conozca desde sus casas lo importante que son los servicios que prestáis desde la asociación, que son servicios al final que tienen una limitación presupuestaria, como nos explica nuestro amigo Juan Antonio. Al final son unas horas. Si tuvieran 12 horas al día para ofrecer, seguramente habría usuarios a los que atender en esas horas. Claro. Así es. Estamos así un poquito limitados porque la demanda cada vez es superior, como ha dicho mi amigo Juan Antonio, se desborda, y en fin, ahí estamos, a ver si podemos conseguir algunos recursos más y dar todas esas prestaciones que nosotros estamos dispuestos a dar. Pero vosotros estáis trabajando muy bien. En los últimos años estáis trabajando muy bien en dar visibilidad a la asociación. Lo que pasa es que en ocasiones este tipo de asociaciones no nos acordamos nada más que de Santa Bárbara, nada más que cuando truena. Cuando truena, sí. Hasta que no nos pasa a nosotros, cuando nos pasa a nosotros ya empezamos a conocer, ¿no? Muchos casos alrededor nuestra. Pero ten en cuenta una cosa, que la población de todo esto, zona rural, que ha dicho, cada vez está más envejecida, ¿no? Con lo cual, pues lo tenemos cerca y nos vamos dando cuenta que tenemos aquí, como dice, el fantasma que nos está acercando de lo que me pueda pasar. Es muy curioso eso. En Herrera tuvisteis una muy buena respuesta, me contabas pues más de 50 personas que acudieron. Imagino que en la comarca que va a ser muy importante y que esto da opción a hacer no solo... Sí, estamos abiertos. No solo hacer una charla informativa un día, sino a hacer de manera continuada, ¿no? A ser continuado. Porque hay mucha población. Hay población. Ya decía como antes que nosotros también queremos seguir aportando cosas, con lo cual tenemos otro programa, aparte de ese, de Mejor Informado, que es continuidad de este, que es un poco como activar la mente, a ver cómo funciona nuestra mente, cuáles son los procesos cognitivos, y qué actividades, qué ejercicios o qué cuestiones de nuestra vida están actuando para que ese proceso cognitivo nos demos cuenta de cuál es, antes de que nos llegue. Hay cuestiones muy fáciles como la de los sentidos, ¿no? Pues se habla de que el olfato, precisamente pérdida del olfato, puede ser un signo ya de lo que es una enfermedad neurodegenerativa. Pérdida del olfato, porque esos sentidos son los más primarios. Pero se asoció en su momento mucho también la pérdida del olfato al COVID. Al COVID también, sí. Que hay gente todavía que arrastra y lo achacan a eso. ¿Dónde actúa el COVID? Pues enfermedades que nos afectan todo lo que son las neuronas. Siempre en estos casos, Antonio, es mejor acudir a un especialista, ¿no? Y por supuesto, hacer las pruebas pertinentes. Eso es. Aquí lo que estamos viendo es que veáis un poco cuáles son esos síntomas generales, nada más, así en un principio. Luego después, claro, el médico, el especialista es el que determina. Mira, pues así una cosa que nada tiene que ver con esto, después de las pruebas pertinentes. Pero en principio, pues, para que estemos un poquito al tanto de eso. Y ya, como te decía, el otro programa,
Lo he dicho antes de que me preguntes. Sí, sí, por eso me estoy riendo, porque te iba a preguntar que si aparte de ese segundo programa del que me has comentado, si tienes algo más entre manos en este año 2026 que llega. Sí, ese bueno, un programa en donde no solamente se hace de una vez, sino se hace en varias sesiones. Por eso, claro, hay que ir a los distintos sitios de forma que podamos distribuirnos, ¿no? En el DS. ¿Por qué? Porque es que ese programa no lleva solo información, sino hacer ejercicios prácticos. Ya le encargué aquí a Juan Antonio, tiene que ser este material, ¿qué? Más gasto. Claro, porque necesitamos material para que las personas hagan ese tipo de actividades. Que no se trata de ir al colegio, se trata de hacer determinadas actividades para distinguir, observar, imaginar, que de eso es de lo que se trata. Cuéntanos, hemos hablado en otras ocasiones contigo, hemos desarrollado un sinfín de actividades, pero cuéntanos, Antonio, de manera rápida, 2 o 3 actividades que podemos realizar en casa para estar en forma. Pues muy bien, si te digo que primero determino cuáles son esos procesos cognitivos que empiezan de lo que es un funcionamiento, vamos a decir, como los coches, una primera marcha y después llegamos hasta la quinta. Hasta la quinta hay, no ha pasado todavía eso. Aparte de eso está la automática, que también se habla de ella. Entonces, esa primera se puede decir que es el sueño profundo. Y la última, que son las ondas gamma, que es la zona ya de estrés, la zona a lo mejor de la gente que quieran hacer algo nuevo, solucionar un problema, algo creativo en una circunstancia. Y estamos hablando en esas ondas gamma de pulsaciones entre lo que es 30 y 100 por segundo. Fijaros cómo funciona nuestro cuerpo. De 1 a 3, que sería, o a 5, que sería el sueño profundo, hasta en 30 a 100 por segundo. Si esto se mantiene mucho, ¿qué ocurre? Salta, estalla el asunto. Entonces, tener cuidado y ser consciente de cuáles son cada una de ellas. Y hay otra que además hacemos un ejemplo, lo hacemos práctico, eso que tiene, que es el mindfulness. ¿Lo conoce? Sí, sí, claro, porque son recomendables sobre todo pues para luchar contra ese estrés diario. Exacto. Muy recomendable para que lo practicásemos todo el mundo, y eso no tiene edad. Y puede estar al alcance de cualquiera porque nos lo encontramos en las redes, lo encontramos aquí al lado. Y entonces hacemos unos minutos de lo que es el mindfulness, que en realidad eso significa atención plena. Y que lo podemos hacer a lo largo del día en cualquier otro momento, como una manera como de descargar. En fin, de ahí pues hacemos, por ejemplo, las ondas beta, que es las ondas de lo que es el razonamiento, percepción, cálculo y demás. Recuerdo una anécdota, que haciendo esa, en realidad cuando llego al cálculo, pues a lo mejor lo que hacemos ahí no es hacer una cuenta exactamente, sino pensar en cuál es el número que corresponde ahí. Por ejemplo, poner 3 objetos de la misma figura igual a 60. ¿Cuánto vale cada objeto de ellos? Bueno, pues cuando hice 3 o 4 de ellas, una mujer mayor me sale allí en el fondo. Mira, a mí me deja de cosas de estas y me pone las cuentas de toda la vida, sumar y restar. Es curioso, hombre, porque en realidad lo que se trata es de ejercitar esa mente. Estar en forma mentalmente, o mantener nuestra mente en forma, que es muy importante. El ictus, el daño cerebral, puede afectar a cualquier persona. El único requisito es estar vivo. Sí. Puede tocar a cualquiera. En los colegios lo hicimos también, lo hemos hecho en el Colegio Santa Teresa, que lo hacemos en plan más lúdico para los niños, y tenemos un vídeo en donde dice cómo detectar y qué hacer en ese momento. Esas 3 o 4 consejillos sobre la marcha de qué hacer en ese momento. Y los niños atentos y todos preguntando. Claro, les llamará mucho la atención, ¿no? ¿Crees que reciben bien los niños siempre, ¿no? Esa información, como les llame algo. Por supuesto. Es más, algunos de ellos dicen, pues mi padre está en cama y mi padre ha pasado eso. Y algunos niños lo decían, lamentablemente habían pasado por esa situación. Colegio, instituto, localidades cercanas. Habéis trabajado mucho esta semana. La valoración es positiva, entiendo, ¿no? De esta última semana, ¿no? Para conseguir que la gente pues se conciencie un poquito de eso y sobre todo, como hemos dicho, prevenir. Para ello siempre hay una consigna que le damos al final. Más gimnasia y menos farmacia. Los niños se quedan con eso. Y que nos perdonen los farmacéuticos. Bueno,
pero que es un negocio como otro cualquiera, pero es que es así, más gimnasio. Es verdad que hace falta la farmacia, pero cuanto menos mejor, ¿no? Claro que sí. Eso decimos. Mejor, siempre cuando llegamos a la farmacia dicen, mejor vernos en otro sitio. Eso lo decimos todos. Es así. Intentando aplacar un poquito, dar ese tono de humor, porque es lo que se respira en esta sede de Afneo, el positivismo, felicidad y mucho humor para llevar la vida un poquito mejor, que eso nos hace falta a todos. Eso, por supuesto, que nos hace falta para poder tirar para adelante. Pues, La vida no es fácil. amigos, Antonio, Juan Antonio y un servidor, que le hemos hablado, hemos estado conversando unos minutitos sobre el daño cerebral, sobre el ictus, en realidad sobre esta asociación Estepeña, que tan importante trabajo está haciendo, que viene realizando, y bueno, pues que si no se conoce todavía, mal hecho, porque hay que conocerla, y hay que informarse, y hay que seguirlas en redes sociales, porque se encuentran en redes sociales, y es muy importante toda la información que nos brindan. Amigos, muchas gracias por sentaros este ratito con nosotros en vuestra sede, también por nuestra parte es querer echar ese capotazo, Antonio, echar esa mano a difundir todo el trabajo que hacéis, que yo creo que es poco, lo que hablemos y lo que digamos es poco, porque hay que estar con vosotros y haceros una visita. Yo creo que es una idea fantástica, conoceros en persona y conversar con vosotros, pues con personas afectadas como Antonio, con personas voluntarias como vuestro caso también, pues conocer el trabajo que día a día realizáis. Daros la enhorabuena a las profesionales que están trabajando también con vosotros, que nos consta que estáis muy satisfechos del trabajo, porque habéis encontrado profesionales que están haciendo una labor muy, muy importante y con esa motivación, además una motivación, un trabajo cercano, el que hacen día a día con vosotros, y nada, pues vamos a poner en valor entre todos Afneos. Tuvieron su semana del daño cerebral, celebraron estas fechas, estas onomásticas, que les llevan a volcarse todavía más, si cabe, en esos días a enseñar a la ciudadanía el trabajo que hacen diariamente, pero que el trabajo dura todo el año y hay que seguir a ello. Así que daros la enhorabuena y muchísimas gracias a los tres. Decirte y agradecer a Winnet que no es la primera vez, sino son varias que por lo ni va a ser la última. Venir para acá. Y al momento están aquí. Entonces, por supuesto, nosotros queremos estar siempre muy agradecidos. Pues un placer, estamos en familia. De acuerdo, así es. Muchas gracias. Venga. Gracias.